Hola familia de Centro de Fe, Esperanza y Amor El Dorado. Gracias por conectarte a nuestra transmisión. Sabemos que lo más importante para ti es buscar a Dios. Por eso te invitamos a asistir de manera presencial a nuestras reuniones para poder alabarle y aprender de su palabra juntos. También no te pierdas de nuestros eventos y de nuestros avisos. Esperamos que disfrutes mucho de este mensaje. Dios te bendiga. Libro de Romanos, o la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, y versículo 28, 8:28 de Romanos. Cuando lo encuentre me lo indica con un amén. Y ahí se lo van a poner a los que no traen Biblia. Los que no tienen o no les gusta cargar. Yo con este biblión necesito una carretilla para cargarla. Está grandote de ese tamaño porque tiene la letra grandota. Entonces yo ya para las letras pequeñitas, ya mi vista después de 39 años, ya batalla un poquito, como que se empalman las letritas, ¿verdad? Pero con la letra grande todavía le llego bien. Entonces dice así la bendita palabra del Señor, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El tema para este día es: todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas? Todas las cosas ayudan para bien. Recuerdo claramente hace algunos años atrás, donde terminando de recoger las ofrendas, ustedes saben que las llevan por ahí a la oficina, y mi esposa solamente acomoda los sobres y los pone por ahí en un lugar donde después son sacados lo que tiene adentro y se hace un reporte de todo ello. Pero esa ocasión recuerdo que mi esposa me comentó al final de la reunión, dice: fíjate que llegó un sobre medio raro, traía solamente una moneda de baja denominación, pero donde cerraron el sobre había adentro, también traía una rosa marchita, traía un de esos que se pegan de un pastelito, pero también traía otro que traía una calavera. Se le hizo lógicamente extraño a mi esposa que alguien hubiera echado siendo cristiano, pero oramos inmediatamente, cancelamos en el nombre del Señor Jesucristo cualquier maldición que alguien haya venido a dejar. Ellos querían afectar la economía de la iglesia al echar la moneda de más baja denominación. Ellos querían muerte por la rosa marchita y también la calavera. Y algunas cosas no entendimos. Había una hermana aquí en la iglesia que antes de ser cristiana se dedicaba a hacer trabajos de brujería, de hechicería y todas esas cosas, de ocultismo. Y mi esposa le preguntó: hermana, de casualidad usted no sabe, dentro de las cosas que hacen esos trabajos, qué significa esto? Y la hermana les pensó explicar una tras otra las cosas que decían, y lo que no entendíamos era el pastel. ¿Por qué un pastel? La figura de un pastel.
Dice, bueno, es que esta gente lo que quiere es afectar la economía, quiere traer muerte por la calavera a alguien. ¿Y hacia quién quiere traer la muerte? Dice, hacia la persona que más en los próximos días vaya a cumplir años. Y resulta ser que el que iba a cumplir años en los próximos días era yo. ¿Cómo ve? El pastor iba a cumplirse, era en un septiembre. Entonces le dije, lógicamente empezamos a orar y a cancelar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero como sabemos, hermanos, que la palabra del Señor es fiel y que lo que dice aquí es realidad, y sabemos que Dios las cosas, todo lo que pasa lo ocupa para bien. En los siguientes días venía mi esposa a un lado mío en el carro y mis 3 nietas, las hijas de mi hijo mayor, en la parte de atrás. ¿Alguien conoce la Huesera? ¿Ha pasado por la Huesera rumbo al Carmen o a Hidalgo, Nuevo León, y ha disfrutado el pasar por ahí? Dijo alguien, huela eso porque más adelante ya no va a haber. Usted sabe que huele demasiado feo ahí en esa área, ¿verdad? Porque huele en hueso, entonces el olor es penetrante, porque un sobrino mío trabajó ahí y aunque se bañaba y todo, se subía al camión y olía, se había penetrado ya el olor en él, aunque se bañara. Entonces pasamos por ahí, ya veníamos de regreso del Carmen en esa ocasión, ya estaba atardeciendo ya entre azul y buenas noches. Entonces de repente, hermanos, cuando veníamos, esto ya lo he contado en alguna otra ocasión, pero quiero decírselo para que vea que todo ayuda bien a los que aman a Dios. Esa gente quería la muerte del pastor y casi lo logra, porque se me atravesaron 3 vacas en la carretera. 3 vacas. Que más adelante yo le dije, esas eran vacas diabólicas. ¿Por qué vacas diabólicas? Porque no se volvieron a encontrar jamás esas vacas. Se perdieron entre los matorrales, aunque le pegué a una. Ya no pude ni salir para acá ni para acá. Ya nada más vi la vaca y dije, ¿cuál agarro? Pues la del centro. Agarro bien el volante y solamente dije, la sangre de Cristo tiene poder. Y le pego en las patas a la vaca sale volando por encima del carro. Yo no lo vi, pero la persona que venía de ella para acá eran una familia que venía en su camioneta, que se para inmediatamente después del accidente. Dice, yo vi donde la vaca vuela, cae y se levanta como si nada y se sigue con las otras 2 vacas y se pierden los matorrales. Un golpe así, hermanos, era para que le hubiera quebrado las patas a la vaca, porque el carro quedó, ya el diagnóstico que dieron era pérdida total. El carro pérdida total, y ahí la persona que estaba queriendo la muerte del pastor pues no se le hizo, porque gracias a Dios no me pasó nada a mí, no le pasó nada a mi esposa, no le pasó nada a mis nietas que venían en la parte de atrás. La vaca que venía de este lado, solamente mi nieta dice que vio la cabezota como de este tamaño de la vaca, pegó en el retrovisor del lado izquierdo y me lo tumbó. Pero ella lo vio y venía sentada de este lado atrás de mí y vio la cabezota de la vaca y me decía, abuelito, así estaba la cabezota de la vaca. Le digo, pero ustedes están bien. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Con el vuelo que llevaba el carro lo orillé, ya ahí paró, porque lógicamente el radiador se pegó con el abanico y ya topó en el motor y se paró totalmente el carro. Y ya nos quedamos un ratito. Llegó esta familia para ver qué nos había pasado.
¿Están bien todos? Sí, estamos bien todos, gracias a Dios. Ya le llamo a uno de mis hijos y le digo, ¿sabes qué? Necesito que vengas por nosotros. Estamos en tal parte, pero tuvimos un accidente, pero gracias a Dios estamos bien. Y usted sabe que lo material, como quiera, pero pérdida de una vida sí es lamentable. Entonces estábamos ahí, hermanos, ya nos fuimos, nos regresamos a la casa. El carro se lo llevó la grúa de parte del seguro para evaluar los daños y sí, nos dijeron, ¿sabe qué? Su carro es pérdida total. El seguro le va a dar el equivalente a lo que el carro valía de acuerdo al libro azul. Los que se encargan de vender y comprar carros saben de qué estoy hablando. El libro azul le dice, de acuerdo al modelo y todo eso, le dice cuánto valía el carro. Y la verdad, te dan mucho menos de lo que vale el carro. Así es de que yo dije, con esto no compro ni siquiera algo parecido a lo que tenía, con lo que me daba el seguro. Así quedó. Nos quedamos sin carro por un tiempo. Y sabe que el enemigo quería afectarnos, pero Dios cambia las cosas para bien. Dice la Biblia que todo ayuda, todas las cosas ayudan a bien, pero más adelante hay algo bien importante que dice: a los que aman a Dios. No a todas las personas, no a cualquier persona, dice Escritura, a los que aman a Dios. ¿En qué resultó, hermanos, esto que el enemigo quiso afectarme? En que después de ese accidente solamente yo di lo que el banco nos dio y alguien nos dijo: pastor, vaya y compre un carro de agencia, deme el dinero que le dio el seguro y vaya y cómprese un carro de agencia. El carrito ese yo lo quería mucho, pero después quise más la nueva. Una nueva que entre mi esposa y yo la escogimos. Dijo: vaya y vea. Nos preguntaron, dice: pastor, ¿ya fue a ver lo que quiere comprar? Le dije: no hemos ido. Pero resulta que otra familia de aquí de la iglesia estaba por sacar una camioneta Odyssey. ¿Cuál es la minivan o la van familiar? Es la Odyssey. Bueno, él dijo: pastor, voy a sacar una Odyssey en la Honda, quiero que ore por ella antes de que salga de la agencia. Y le dije: nos ponemos de acuerdo y vamos. Resultó que un sábado íbamos a ir a orar por esa camioneta antes de salir. Llegamos a la agencia, mientras hacían la papelería para entregársela, le dijo el hermano a la persona, le dijo: es que quiero que antes de que salga de aquí el pastor ore por la camioneta. Y la persona le dijo: ¿por qué va a orar si la camioneta está nueva? Está bien. O sea, se extrañó de que se fuera a orar por la camioneta. Le digo: oramos para que Dios la guarde, la proteja, ¿verdad? Donde quiera que esté. Bendecimos la camioneta. No le echamos agua bendita, pero sí hacemos una oración de bendición por ella. Amén. Así es de que mientras estaba haciendo la papelería empezamos a ver los carros. Y yo me fui a uno que me gustó y me senté y dije: creo que se ve bien el pastor aquí. Y mi esposa se fue a ver otro. Y en los carros bajitos mi esposa se va hasta abajo. Como está alta, entonces le quedan bajitos. Pero había una camioneta que nomás le hizo así y se sentó así bien fácil. Y me dijo: en esta no batallo para subirme. Y yo voy y veo el precio de la camioneta esa. Y voy a ver el carro que también me había gustado a mí. Pero como a mí me gusta complacer a mi esposa. Amén. Hay muchos varones que les gusta complacerse a ellos, ¿verdad? Pero hay muchos que les gusta complacer a la esposa. A ver, ¿cuántas esposas se sienten complacidas por su esposo? Dígale, hermana, levanta la mano.
Así es de que dice, esta me gusta. Y vi que los precios eran similares del carro y de esa camioneta. Así es de que, pues nomás preguntamos y ya, nos vinimos. Viene nuevamente la familia, nos dice, pastor, ¿ya escogió lo que quiere comprar? Le dije, fíjese que sí, pero está bien cara. Y me dijo, no le estoy preguntando precio. Yo le dije que fuera y escogiera. Usted nomás me dice cuánto vale. Y gracias a Dios le dimos el costo, le dimos el dinero de la camioneta, hizo un cheque para llevarlo a la agencia y salir con camioneta nueva. Lo que el enemigo quería usar para mal, el Señor lo cambió para bien, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Amén. La honra y la gloria para el Señor. Pero ¿sabe qué? Dios utilizó a esas personas que quisieron hacerme daño. Si ellos no hubieran hecho eso, yo no hubiera tenido camioneta nueva. Pero a veces no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas que pasen. Y dice, no, pastor, hubiera orado, Señor, la persona que me deseó esto, que baje un rayo del cielo y lo parta en dos. O como aquel que dijo, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma? No, Dios permite cada cosa para darnos una enseñanza, darnos una lección. Y yo lo pude ver ahí, que Dios utiliza a otras personas para bendecirte a ti. Personas que de momento te quieren dañar, que hablan mal de ti, que hacen cosas que a ti no te gustan en el momento, pero Dios esas cosas las va a cambiar en bendición. Quiero ver primeramente donde dice a los que aman a Dios. Dice que las cosas cooperan a bien o ayudan a bien a los que aman a Dios. La primera carta de Juan capítulo 4 versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, luego dice, Él te amó primero a ti y después tú le amaste a Él. Primera de Juan es 4:19. Luego viene un mandato de Dios en el versículo 21 del capítulo 4. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora yo le puedo preguntar, ¿ustedes aman a Dios? Me van a decir, sí, pastor, sí amamos a Dios. Pero ¿amas también a tu hermano? ¿Amas a aquel que trató de hacerte daño? Ay, ya me la puso más difícil. Amamos, sí decimos amamos a Dios, pero dice, si amas a Dios también ama a tu hermano, aunque habló mal de ti, aunque trató de dañarte. Yo solamente le dije, Señor, bendice a esas personas que desearon mal para mí. Y todavía estoy vivito, gracias a Dios. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Yo no le tengo ningún rencor, te le digo, qué bueno que hiciste eso, porque fue la manera que Dios me bendijo. Y a veces Dios va a usar ese tipo de personas para que tú seas bendecido y bendecida. Dice, ama también a su hermano. Versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, entonces eres un mentiroso. Si dices yo amo a Dios, pero no puedes ver a tu hermano. Puede ser tu hermano en la carne, porque algunos hasta no se pueden ver entre hermanos, y hermanos en Cristo también. Entonces la palabra aborrecer significa odiar, detestar, mirar con malos ojos a esa persona. Hay personas que he oído esa frase que dice, seguramente usted también, que dice, lo traigo entre ceja y ceja. Una persona que de repente no te cae bien y te cae mal, y dice, ¿por qué te traigo entre ceja y ceja? Porque hay algo que se viene aquí a tu mente
Y cuando tú estás un poquito molesto, frunces el ceño, aquí las cejas, ¿verdad? Y ahí expresas que traes algo contra aquella persona. Dice, ¿te acuerdas de fulanito y tal? Hasta le haces así, ¿verdad? Frunces el ceño ahí, pero ¿quién es ese tipo o esa tipa? Entonces, cuando tú aborreces a una persona, no te va a caer bien. Dice que llegas hasta odiarla, a detestarla y siempre mirarla con malos ojos. La palabra del Señor en ese mismo pasaje dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene una serie de cosas, una lista que menciona la palabra, que dice: ni lo alto ni lo bajo, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni peligro, nada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Entonces, si tú amas a Dios, debemos amar también a las personas. Amén. Yo sé que es una de las cosas más difíciles, hermanos, de hacer, perdonar a quien te ofendió, pero se puede, ¿o no? Claro que sí se puede. Y luego la palabra del Señor dice: de todas esas cosas que nadie nos puede separar del amor del Señor, dice, y en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. Paso por tribulación, salgo vencedor. Paso por una situación de angustia, salgo más que vencedor. He pasado hambre en algún momento, salgo más que vencedor. Estoy en peligro. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es lo que dice el versículo 39. En todas estas cosas tenemos que salir vencedores, victoriosos. Quiero poner un ejemplo muy claro que seguramente todos los que me entregaron la hoja de lectura bíblica lo leyeron. Una de las historias más, ¿qué podría decir?, más cautivadoras en la Biblia. Hemos leído la historia de David y Goliat, ¿verdad que sí? Hemos leído la historia de Sansón y Dalila. Pero ¿alguien ha leído la historia de José el soñador? Le digo, todos los que leyeron la Biblia debieron de haber leído la historia de José el soñador. Y cuando me toca llegar a la historia de José, no quiero dejar de parar de leer, porque quiero enterarme de lo que pasó a continuación. Aunque es interrumpida en algún momento por la historia de Judá y Tamar. Viene la historia y luego sale un capítulo donde no sigue la continuación. Viene la historia de Tamar y Judá y ya se interrumpe un poquito, pero después sigue otra vez la historia. Y entonces esta historia la encontramos en el capítulo 37 de Génesis. Los que tienen su Biblia van a ver conmigo algunas porciones de la palabra. Génesis 37. Versículo 3. Y amaba Israel a José más que a todos los hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí me dice que a veces como que sí hay un poquito de preferencia en los hijos. En los hijos, por ejemplo, de Jacob y Esaú, ¿a quién amaba? En la historia de Isaac. Isaac tenía dos hijos, la mamá amaba a uno y el papá a otro. La mamá, ¿a quién amaba? A Jacob. E Isaac a Esaú. ¿Y por qué?
porque se iba de cacería y traía y le hacía guisados. Y la mamá, porque Jacob era más de casa, le gustaba, yo creo, más hacer los guisaditos por ahí. Y la mamá dice que amaba a Jacob. Y hubo por ahí conflicto entre ellos. Entonces aquí son, ¿cuántos hermanos tenía José? 11 hermanos con el más chiquitillo que se llamaba Benjamín. Pero aparte tenía una hermana que se llamaba Dina. Pero eran 11 hermanos, pero los hermanos mayores no querían a José, porque decían: mi papá prefiere más a José que a nosotros. Pero ahí dice la Biblia, ¿por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Ya estaba más anciano y lo tuvo en esa edad y lo amaba. ¿Y por qué se molestaron los hermanos con José? Primeramente, la Biblia dice que a los 17 años José ya trabajaba. Y hay algunos que dicen: no, mi hijo, ¿cómo va a trabajar? Apenas tiene 30 años y yo lo mantengo. No, a los 17 años ya lo mandaba a cuidar las ovejas con sus hermanos. No solo, pero sí lo mandaba con sus hermanos. Entonces, esto quiere decir que los hijos pueden trabajar desde temprana edad, ¿o no? Y no lo acusan de, ¿cómo se dice eso? De que abusa de menores, que los pone a trabajar. Mi papá abusó muy temprano de nosotros en cuanto al trabajo, porque yo, que tenga noción, hermanos, yo creo que estaba en la primaria todavía, quizás unos 8 o 9 años, cuando me iba a la labor con mi papá. Me iba a la leña con mi papá. Me iba a cortar trigo por tareas, porque nos pagaban una lanilla. Si cortas este tramo, te vamos a dar tanto. Y ya desde chiquillo yo recuerdo que ya podía ganar algo para ayudar en la casa. Ya cuando salí de la escuela primaria, pues hice algunas otras cosas, como muchos. ¿Cuántos trabajaron después de la primaria? Empezaron a trabajar después de la escuela primaria para ayudar en casa. Era necesario hacerlo en casa. Y muchos, a lo mejor desde más chiquillos, empezaron a ayudar en la casa. Pues José dice que a los 17 años se iba a cuidar las ovejas, pero dice que informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. Más bien eran sus medios hermanos, porque eran hijos de otra mujer. Entonces no lo querían porque era el consentido de papá. Y también dice la palabra: y le aborrecieron. No lo vieron con agrado. Por informar esa mala fama, se metió José en serios problemas por decir la verdad. ¿Cuántos se han metido en problemas por decir la verdad? ¿Para qué le decías? Mira las consecuencias. Pues es que hay que decir la verdad. Dije que el pastor le dijo, que llamó a uno de los muchachos de la iglesia, le preguntó, dijo: quiero que me digas la verdad, tú eres una persona que ayudas en la alabanza y seguramente no vas a echar mentiras. Pero este caso, ese joven ya había hablado con el hijo del pastor, porque se habían ido al cine. Y era una iglesia muy reservada, donde ni te pares en el cine. Entonces se pusieron de acuerdo. Dice: si mi papá te pregunta, no le vayas a decir que nosotros fuimos con ustedes. Pero como el papá lo acorraló al de la alabanza y le dijo: tú eres un hombre íntegro delante de Dios y yo sé que no vas a mentir. Entonces ya no tuvo para dónde hacerse. Dice: sé de buena fuente que ustedes se fueron al cine y también se fueron mis hijos. Y no tuvo más que decirle que era verdad. Claro, eso ameritó para ellos una disciplina. Y cuando fue con el hijo y le dijo: quedamos en que no ibas a decir nada, que no nos ibas a delatar.
pero por decir la verdad tuvo problemas. Muchos de nosotros por decir la verdad nos vamos a meter en problemas, pero es necesario decir siempre la verdad. Amén. Así le pasó a José. Sus hermanos lo aborrecieron, lo metió en problemas. Dice, le aborrecían sus hermanos y ni siquiera le hablaban en paz. Hay una versión que dice no le dirigían ni la palabra siquiera con amabilidad. Le hablaban bien feo por ser uno de los más chiquillos, porque Benjamín todavía no lo mandaban a cuidar la oveja. Era el más pequeño, José. Sus hermanos quisieron matarlo, deshacerse de él por la envidia que le empezaron a tener y por el trato del papá hacia él. Un día el papá quiso saber cómo estaban sus hermanos y le dice: José, llévales algo de víveres a tus hermanos, ve a ver cómo están. Y José, confiado, se fue. Cuando lo vieron de lejos, dijo: ahí viene el soñador, porque ya para ese tiempo ya José les había contado sueños que Dios le había mostrado. Y le dijo: ¿a poco crees que nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Y más se molestaban, ¿verdad?, por el sueño. Y luego que el sol y la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante él, y más le aborrecían. Llega y dijeron: ahí viene el soñador, vamos a deshacernos de él. Llega José y lo para acabarlo llevaba la túnica de diversos colores que su papá le había mandado hacer. ¿Y sabe quién usaba esa túnica de colores? Los príncipes. Eran los que usaban ese tipo de vestuario. Entonces, mira, mi papá ya está considerando a José como un príncipe. Pues vamos a ver cómo le hacemos para desaparecerlo. Estaban pensando hacerle daño, hacerle mal. Idearon algo y dijeron: vamos a echarlo en una cisterna que no tiene agua. Vamos a matar un cabrito, rasgamos esa vestidura de diversos colores y le llenamos de sangre y se la vamos a regresar a papá. Y decirle: papá, reconoce si esta es de tu hijo. Y el papá la vio, si es de José. Alguna mala bestia lo devoró. Y se quedó con la idea, Jacob, de que había sido muerto por algún animal. Uno de sus hermanos lo defendió, que era el mayor, era Rubén, y le dijo: no lo matemos, echémoslo mejor en la cisterna, es nuestro hermano, es nuestra sangre. Pero después pasaba una compañía, dice la Biblia, que era madianitas e ismaelitas, de la descendencia de Ismael, y ellos compraban esclavos y los vendían. Y le dijeron: ¿por qué no, en lugar de matar a mi hermano, por qué mejor no lo vendemos? Así sacamos provecho económicamente y no le hacemos daño. Y convinieron en venderlo. Hicieron el trato, 20 piezas de plata dieron por José. Parece que las esperanzas de José se estaban disolviendo, que el Señor le había dicho que sus hermanos, papá, se iban a inclinar ante él. Y viendo toda esta situación dijeron: no, pues ya hasta aquí llegó Josecito. Pero sabe que la Biblia dice: pero Dios estaba con él, porque era un hombre que amaba a Dios. Y a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien, aunque parezca que te está yendo mal. Y José parecía que todo iba en contra. Llegó como esclavo. Allá en Egipto había una tienda, venta de esclavos, un lugar donde vendían los esclavos, y un hombre, capitán del ejército de ahí de Egipto, lo compró. Dijo: ese esclavo, ese me puede servir ahí donde yo estoy viviendo. Así es que se ganó la confianza con él. Y dice la palabra del Señor que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba, porque Dios seguía estando con él. Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José. ¿Sí dice? Mas Jehová
estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Las cosas parece que empiezan a dar un giro bueno. ¿Cuántas veces hemos pasado por problemas, por dificultades, hermanos, y luego de repente dice, creo que ya me está yendo mejor? Y te está yendo bien cuando de repente, ¡pum!, se vienen las cosas abajo y dices, ¿qué está pasando? Pues a José parece que las cosas le iban a ir mejor. En el versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en su mano a José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y hermosa presencia, así como yo. Bueno, cuando me vio mi esposa, así me vio. Hermoso semblante y lindo semblante, hermosa presencia. Si no, no se hubiera casado conmigo. Así como su esposa lo ve usted, hermano. ¿O no? A ver, ¿cuántos matrimonios tenemos aquí que está el esposo y la esposa así juntitos? Voltea a ver a su esposo, hermanas. ¿Sigue siendo de hermosa presencia? Con un poco de canas, con un poco de pelo menos, con un poquito de estómago más abultado, pero cuando lo conoció era de hermosa presencia. Acuérdese, el príncipe azul, decía usted. Era de bella presencia, dice la palabra del Señor. Vamos al versículo el 3, nos regresamos un poquito. Y vino su amo, vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que tenía, lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dijo, me conviene que José esté conmigo, porque todo lo que emprende, todo le sale bien. Versículo 22. Y el jefe, la historia continúa, es larga la historia. Dice que estando en la casa, la mujer de su jefe lo vio y le gustó el chamaco. Y haber dicho, este jovencito. Hay algunas mujeres que dicen, Señor, ¿no me puedes cambiar de 40 por 2 de 20? Y le gustó. Y llega un momento donde dice que la casa estaba vacía porque su jefe le tenía demasiada confianza. Pero la mujer, como lo había visto y quería estar con él, casi lo forza a que durmiera con él. Pero fíjese lo que dice José. Donde dice en el 8 o el 9. Así. Pero vamos al versículo 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué? Y pecaría contra Dios. Él estaba bien consciente que si hacía eso le iba a fallar a Dios. Y dijo, yo no puedo hacerlo, yo no le puedo fallar a Dios. ¿Por qué? Porque José amaba a Dios. Y si él lo hubiera hecho, entonces las cosas no hubieran apoyado para bien a José. Pero como hizo lo que sentía en su corazón por Dios, él dijo, no le puedo fallar a mi Dios. Y rehusó. La mujer rasgó las vestiduras y las dejó como una evidencia que quiso abusar de ella. Y después de eso se va, lo mandan ¿a dónde? A la cárcel. Y después de ir las cosas bien, otro bajón ahí. Seguramente nos ha pasado a todos en algún momento. Bien, 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 y rum, te vas para abajo.
Y dice, ay, ¿dónde está entonces la promesa de Dios? Y se fue a la cárcel y lo metieron por ahí, pero dice que Dios seguía con él. Y halló gracia en el encargado de la cárcel. Y le dijo: José, te voy a dar todas las facilidades, tú te vas a encargar de los presos. Y se los ganó a todos los presos. Les interpretó sueños. ¿Se acuerda? A dos personas, al copero y al panadero. Les interpretó los sueños, y así como se los interpretó, porque dijo: hay alguien que puede interpretar, no soy yo. No es que tenía algo, y aquí quiero decirle, hermano, cuidado con los sueños. No todos los sueños significan algo. Porque hay gente que se arranca ¿qué significará este sueño, pastor? ¿Y qué significará aquello? Y puros sueños frijoleros a veces. A veces le digo, a lo mejor algunos sí, porque yo he soñado en algunas ocasiones y he tenido visiones también, ¿verdad? Y algunas cosas que Dios me ha mostrado en sueños se han hecho realidad, pero Dios me dice qué significan. Entonces, si Dios te dio el sueño, pídele también la revelación de ese sueño. Porque a lo mejor vienes conmigo y yo te digo otra cosa, y si no sale lo que te dije, vas a decir: no, hombre, el pastor nada salió de lo que me dijo. Pues yo no sé interpretar sueños. Pero José, de parte de Dios, interpretaba los sueños. Y así como le dijo al copero, le pasó: 3 días te van a restituir en tu puesto, le vas a dar otra vez la copa al rey. Y el otro, viendo que se cumplió lo que dijo: yo también soñé. A ver, ¿qué soñaste? Pues soñé 3 canastillos de pan llenos de manjares y que se los llevaba al rey. Y dice: bueno, también los 3 canastillos son 3 días, pero tu final va a ser diferente. A ti te van a cortar la cabeza. Lógicamente, los sueños con interpretaciones bonitas nos gustan, pero cuando hay una interpretación no muy buena, empezamos: lo cancelo en el nombre de Jesús. ¿A que sí? ¿O no? Usted dice: que pase, que pase. No, que no pase, Señor. Si tú me mostraste algo, no quiero que pase. Entonces entonces se va el copero y le dice: José, cuando estés allá en tu puesto nuevamente, si hay chance, acuérdate de mí, que estoy acá en la cárcel, y si puedes echarme una manita para salir de acá, está bien. Pero ¿sabe qué? ¿A cuánta gente usted le ha ayudado que jamás le ha regresado para venir a darle gracias? Infinidad de veces, hermanos. Usted le ha ayudado a más no poder y ni siquiera una gracias, hermano, gracias, hermana. Me acuerdo aquella ocasión que me echó la mano, que me ayudó. Pues salió igual. Estuvo allá ya bien contento, ahí en la realeza. Pero como todo coopera para bien a los que aman a Dios, resulta que un día Faraón tiene un sueño. Y fue hasta entonces cuando el copero se acordó, después de que Faraón llama a los astrólogos, a los adivinos, a las personas que podían interpretar sueños, y les dijo: díganme qué soñé. Eso está más difícil. Si me dices lo que soñaste, a lo mejor yo te puedo decir qué significa. Pero le dijo: ni me acuerdo qué soñé. Y él veía, dice, 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero resulta que las vacas flacas se empezaron a comer a las gordas, pero no engordaban, seguían igual de flacotas. Y soñé que 7 espigas de trigo, muy menuditas, ya casi secándose, y otros 7 con espiga llena de granos, que las 7 menudas se comían a las 7 que estaban buenas. Y no sé qué significa. Nadie le pudo interpretar ese sueño a Faraón. Y el copero dice:
Ya me acordé. Cuando estaba yo en la cárcel, había un hombre que me interpretó el sueño y así como me dijo, así pasó. Le dije, pues mándelo traer. Van y le hablan a José. No sé desde cuándo no se había bañado ni afeitado ahí en la cárcel, pero para presentarse delante del rey tuvo que ir bien presentable. Y cuando llega allá, dije José, ay, parece que ya las cosas van a cambiar otra vez, porque a los que aman a Dios todo ayuda para bien. Y llega ante Faraón, ya le explica al Faraón lo que soñó y José se lo interpreta el sueño y le dice así, así, así va a pasar. Vienen 7 años de abundancia, vienen 7 años de escasez, 14 años, donde el rey va a tener que buscar a alguien que se encargue de construir graneros para que todo el grano que se produzca en los años de abundancia lo guarden y tengan que comer en los siguientes años de escasez. Y cuando le dice, búsquese a alguien que se encargue de todo esto, y Faraón consultó con las personas más cercanas de él y dijeron, ¿quién más que quien interpretó el sueño? Más inteligente. Así es que le dice a José, tú vas a ser ahora el gobernador. Después de mí, tú eres el más importante aquí. De estar en un pozo, de estar en la cárcel, ahora al palacio real. Mandaron pregonar, doblen rodillas delante de él. Pasa en el carro de Faraón, José ya diferente, vestido como los egipcios, y Dios estaba con él. Después de toda esta situación, dice la Biblia que hubo hambre en la tierra. Sus hermanos en otro lugar no estaban en Egipto. Empieza a haber escasez, ya no había comida. Se dieron cuenta que en Egipto había comida. Y el papá les dice, vayan a Egipto a conseguir qué comer, porque si no hay que comer, la familia, los animales, todo lo que tenemos, pues aquí vamos a quedar. Porque empezaron los 7 años de escasez. Y si José no construye aquellos graneros y guarda todo, lo almacena para ese tiempo, aún hasta Egipto hubiera muerto de hambre. Viene una situación complicada y van por allá. Usted conoce la historia, que es una de cuando se da a conocer José con sus hermanos, de lo que me hace llorar. Ya para cuando acuerdo ya estoy con las lagrimotas por acá, porque dice, ya no se podía contener José de decirle a sus hermanos que él era José. Ellos no sabían porque tenían intérprete, mucho menos no hablaba en ese momento la lengua de sus hermanos, sino hablaba ya como los egipcios, tenía que tener un intérprete para que le dijeran. De tal manera que no se dieron cuenta que era José. Llega el momento donde se da a conocer a sus hermanos, y luego viene lo bonito donde mandan traer al papá y a sus hermanos y les dijo, habiten en la mejor tierra de acá. Quiero llegar a esto, capítulo 50, versículo 20. Llega un momento donde sus hermanos, se cumple el sueño que había tenido, donde llegan y se inclinan ante José. Y luego después, cuando viene su familia, viene su papá y se inclina ante José también, cumpliéndose el sueño de lo que Dios había revelado que iba a suceder. Pero todo esto fue porque José fue fiel a Dios y amaba a Dios. En el versículo 20 del capítulo 50, bueno, os di un poquito más atrás para que pueda entender de lo que estoy hablando. Desde el 16 dice, y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, ya había muerto su papá en este momento. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, del Dios de tu padre. Y José
Lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ustedes pensaron deshacerse de mí, pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Todos hemos pasado, hermanos, por momentos difíciles en nuestra vida. Altas, bajas, plano. Pero cuando estamos abajo es donde reaccionamos más y decimos: ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cree que José no se preguntó muchas veces por qué Dios está permitiendo estas situaciones complicadas en mi vida? Y usted seguramente ha pasado por esas situaciones complicadas donde ha tomado algunas decisiones, a veces bien, a veces no tan bien. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, las decisiones las vamos a tomar las correctas, siempre. Algunos ya salieron de la prueba difícil que pasaron. Otros están ahora mismo en la prueba, pasando por esa situación difícil, pero están a punto de salir en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si usted capta esa palabra, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Ahora, yo no sé estos jóvenes de dónde vienen, de dónde nos visitan. De Haití. Ellos están en México. No sé si en algún momento pensaron que iban a estar en México. Sin embargo, Dios ha permitido. No sé qué pasaría que ustedes tuvieron que salir y venir a México. Y yo quiero decirles que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Ya era un propósito de parte de Dios. Y que ustedes conocieran también de Dios, que Él es el único poderoso, que Él ha permitido que pasara todas estas situaciones en su país con algún propósito. Y Dios los va a ayudar a salir adelante. Y Dios les va a dar la victoria si ustedes aman a Dios con todo su corazón. Porque todo va a ayudar para bien a los que aman a Dios. ¿Lo cree? Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Quiero que esté de pie ahorita. Yo no sé qué estás pasando ahora mismo. Si las cosas van bien en tu casa, en tu familia, gloria a Dios por ello. Que Dios ya te dio la victoria. Pero pasaste por una situación tan complicada, donde a veces lloraste, clamaste, gemiste delante de Dios por aquella situación. Gracias a Dios, Dios ya te dio la victoria como se la dio a José. Algunos más están pasando ahora mismo por alguna situación difícil. Pero yo quiero decirle, la palabra de Dios es fiel. Y ninguna cosa puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ni estas pruebitas, ni las pruebotas, ni situaciones complicadas te van a separar del amor del Señor Jesucristo.
Dios te está enseñando algo, porque viene la bendición de Dios para tu vida. Así como llegó para nosotros la bendición cuando alguien trató de hacernos mal y querer que estuviéramos muertos, Dios esas cosas las cambió para bien. Cierra tus ojos, por favor. Dile: Señor, aquí estoy. Yo no sé cuáles son tus propósitos para mi vida, pero sé que tienes buenos propósitos para mí, Señor. Sígueme enseñando, Dios. Y si aún no salgo de esta situación difícil, dime, Señor, cuál es el propósito de estar ahí. Y si ya saliste de esa prueba, honra a Dios, agradécele a Dios. Estamos finalizando un año y es tiempo también de agradecimiento a Dios. Pero si alguien todavía tiene problemas con alguien que no ha podido perdonar, porque dices que me hizo mucho daño, dice la palabra: si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes decir que puedes amar a Dios al que no ves? Haz una oración en tu corazón si todavía tu corazón está lastimado y todavía no puedes perdonar a alguien. Dile: Señor, pon ese amor con el cual tú me amaste, Señor, primero, para poder perdonar a las personas que me lastimaron, que me ofendieron, que me criticaron, que pensaron mal contra mí. Pon ese amor, Señor, en mí. Hoy quiero ser libre. Quiero manifestar el amor con el cual tú me amaste, Señor, a los demás. Enséñame, Señor, lo que yo no veo aún todavía. Muéstrame, Padre, en el nombre de Jesús. No quiero finalizar un año más, Señor, con rencor en mi corazón. Quiero ser libre. Díselo al Señor. Haz esa oración delante de Dios y dile: Señor, quiero ser libre. No quiero iniciar un año nuevo en la misma situación, con ese dolor, con esa amargura, con ese resentimiento. Dile: Señor, perdono a todos aquellos que me han dañado, a todos aquellos que tramaron algo en contra de mí. Vosotros pensaste mal contra mí, dijo José, mas Dios lo encaminó para bien. Créele, no me creas a mí, créele a la palabra de Dios. Créele a la palabra y tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada.